Señores, señores, bienvenidos, muy buenas noches, bienvenidos a este espacio de Al Cierre, un espacio de análisis, de discusión sobre las notas, la información más importante del día. Y hoy le doy la bienvenida en esta mesa a Olivia Cerón. Olivia, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien. Al otro extremo voy con Héctor Jiménez Landín. Buenas noches, Héctor. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo están? Y acá, Javier Risco. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor Hugo? Gracias por la invitación y un saludo. Hola. Bien, tenemos hoy mesa de lujo aquí en Al Cierre y tenemos temas que vamos a platicar, que están marcando la agenda en este momento. Quiero arrancar con uno que realmente sorprendió, porque por la noche del sábado, ya muy tarde, empezó a circular en las redacciones de los periódicos el anuncio de que iba a haber una conferencia de prensa conjunta entre el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Realmente fue una conferencia que destanteó, que salió de último momento, y al final lo que vimos ahí fue algo que podríamos decir incluso de manera histórica, es decir, el gobernador Corral obligando al secretario de Gobernación a leer un acuerdo punto por punto en el que finalmente lo que queda, la impresión que queda es que ya ganó Corral en esta confrontación que traía con el gobierno federal. Vamos a escuchar parte de lo que se dijo en esa conferencia de prensa y regresamos para la discusión. El gobierno federal se compromete a la entrega inmediata de los recursos convenidos que ascienden a 900 millones de pesos, mismos que deberán formalizarse la próxima semana. En tal virtud, el gobierno de Chihuahua asume el compromiso de declinar su intención de presentar controversia constitucional sobre este particular en cuanto se confirme la recepción de los recursos. Bien, ahí está este momento, ustedes lo acaban de ver. ¿Qué podríamos entender de esta imagen de Javier Corral levantando las hojas y aparentemente palomeando, diciendo, sí estás diciendo lo que yo acordé contigo? ¿Cómo lo ves tú, Olivia? Pues eso decíamos, ¿no? Ahorita mientras veíamos la imagen, Víctor, que parece que está el gobernador Corral, pues aquí con el texto viendo que Navarrete Prida no se salga del guión, ¿no? Como, ok, esto sí. No lo vayan a chamaquear. Esto sí, ¿no? Sí, es decir, tienen que seguir el guión porque en esos acuerdos, y según los que saben, pues tienen que estar al pie de la letra, porque si hay algo redactado que no estuviera dentro de los acuerdos, ahí perdería Corral, ¿no? Y al final le dice, ¿está de acuerdo, señor gobernador? Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Y es interesante conocer el de qué manera lo vemos nosotros en la mesa. Me llama mucho la atención el análisis que hace Mario Campos de los distintos medios de comunicación de cómo toman la noticia. Sí. Cómo efectivamente, por ejemplo, el diario Reforma dice Corral dobla al gobierno federal. El Universal pone el gobierno federal apacigua a Javier Corral con 900 millones de pesos. Sí. ¿Cómo también es ver quién es el gran ganador de esto? Si se trata de una operación política, de un diálogo en el cual el gobierno federal efectivamente dijo, bueno, o Javier Corral logrando los objetivos. Yo creo que es el segundo punto en todo caso. A ver, y yo creo que se confirma lo que dices por las reacciones que ha tenido hoy el secretario de Gobernación, ¿no? Dando declaraciones a algunos medios en los que está tratando de decir, no es que Corral nos ganó, no negociamos nada. En realidad es que es un movimiento que ningún mexicano quería. Eso se llama control de daños. No queremos un gobernador en la calle, queremos un gobernador dialogando, hicimos lo que nos correspondía desde la Secretaría de Gobernación. Vamos a hacer un recuento de cuáles son los acuerdos a los que llegaron, precisamente. Sí. A ver, por lo pronto, una entrega de 900 millones de pesos. Ustedes recordarán que originalmente lo que estaba pidiendo Corral eran 700 millones de pesos, o sea, se está llevando 200 millones de pesos más. Chihuahua declina ejercer una controversia constitucional en cuanto se confirme la recepción del dinero. Se acelera también la extradición de César Duarte, entonces ahí puedo decir, pues check, ese también lo quería Corral también quería el dinero, lo tiene. Se traslada Alejandro Gutiérrez al Ceferezo en Ciudad Juárez, pues sí, porque ya le sacaron toda la información que necesitaban de él, ya cumplió su papel el exsecretario general adjunto del PRI, se entrega, y por último, PGR deja sin efecto las multas que había impuesto contra 4 funcionarios de Chihuahua por no haber entregado la información respecto a la tortura de Gutiérrez. Pues, no sé cómo ustedes lo vean, pero aquí yo veo un acuerdo que es muy favorable para Corral realmente, y me quedaría con esa interpretación que decías, Javier, la de Corral dobla Gobernación. Y el tema es que en qué se dio también Javier Corral. Esa es la gran pregunta que se tiene que hacer, ¿no? El tema de, bueno, ya nos queda claro en qué cede el gobierno federal, nos queda claro con el depósito de estos 900 millones de pesos, con los puntos que acabas de decir, pero ¿en qué cede el movimiento de Javier Corral, este movimiento, esta caravana por la dignidad? En cambio, al secretario de Gobernación, decía Olivia Cerón, efectivamente apuntaba en todas las entrevistas que no los doblaron, ¿qué tal? Por el otro lado, Javier Corral se encargó hoy de hacer también una aparición en medios diciendo, esto no es un pacto de impunidad. Que quede claro, el tiempo lo dirá, pero yo no soy capaz de firmar por no ir hasta las últimas consecuencias con el tema de Alejandro Gutiérrez. Entonces también habría que hacer la pregunta de, bueno, ¿en qué se dio Javier Corral específicamente en este tema y qué tanto le interesaba al gobierno federal la postura de Alejandro Gutiérrez? Si alguien pensaba que
o piensa que no fue favorecido y que no ganó en este caso el propio Corral, está totalmente equivocado. Seguramente en este momento hay panistas que piensan, ¿por qué no fue Corral nuestro candidato a la presidencia de la República? No seas sospechosista tú. Por no, me refiero a esto. Oye, porque en este están momento, a tiempo. No, no vaya a ser, no vaya a ser. Tiene el empuje, logró doblegar al gobierno federal con todos estos elementos que estamos mencionando, la parte económica, la parte legal, por supuesto, todos los medios sobre de él. Organizó una caravana que, si bien lo estaba organizando, la realizó en sus tiempos muertos. Ya se parece al Bronco, por cierto, que ¿no? Gobernaba entre semana y hacía proselitismo en fin de semana. Pero logró la atención, logró el dinero y la parte de justicia que tanto anhelaba. Yo creo que, obviamente, no estamos especulando absolutamente nada, pero que le gana, por supuesto, en los reflectores al propio Anaya. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Corral precisamente cuando pues, se estaba celebrando esta victoria, porque el ánimo que había ahí en el Ángel de la Independencia y lo que estoy viendo que es el hemiciclo a Juárez, era precisamente de victoria. Sí, vamos a ver parte de lo que decía él, precisamente celebrando y festejando, pero también diciendo que Gobernación había recuperado este ánimo de negociación, es decir, diciendo que la Secretaría de Gobernación es de nueva cuenta este interlocutor válido para los gobernados. Vamos a escucharlo. Y es también un triunfo político, porque frente a la cerrazón, al final imperó la política como el principal instrumento para solucionar el conflicto, y el diálogo y el consenso salieron adelante, porque es justo decirlo, la Secretaría de Gobernación ha recuperado para la gobernabilidad del país la capacidad y la función de la relación con los gobiernos de los estados, que prácticamente se habían trasladado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bien, ahí lo que dice Javier Corral de cómo la Secretaría de Gobernación ha recuperado esta interlocución que tenía con los gobernadores, es decir, hay que también decirlo, Alfonso Navarrete Prida, el nuevo secretario de Gobernación, se estrena con una negociación no muy fácil, bastante difícil, la de tener que desactivar esta bomba de tiempo que era el gobernador de Chihuahua y esta marcha por la dignidad. ¿No les parece que también aquí está quedando de claro lo disfuncional que era la Secretaría de Gobernación bajo el mandato de Miguel Ángel Osorio Chong, de cómo finalmente no hizo política durante 6 años, dejó hecho un desastre, y ahí está? Esto es lo que estamos viendo, son las herencias de Osorio Chong, que tiene que desactivar Navarrete Prida. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, a ver, yo creo que se notó también muy claramente las intenciones del ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Yo creo que desde hace 6 meses, de hace 8 meses, incluso, desde hace ya mucho más tiempo, él tenía la visión específicamente en ser el candidato a la presidencia de la República. Yo creo que sí se desdibuja la labor de la Secretaría de Gobernación. Fue un secretario de Gobernación que duró muchísimo tiempo, que duró 5 años en el cargo. Estábamos acostumbrados en el gobierno de Felipe Calderón a cambiar habitualmente de secretario de Gobernación. Bueno, morían. Bueno, en algunos casos y en otros también cambiaron. O sea, pero al final yo creo que sí era parte de un desgaste. Había temas mucho más importantes. Creo que le toca nada más en la última etapa a Osorio Chong, pero que pues se tenía que resolver por parte del nuevo secretario. No veo que haya tanto desgaste por parte de Osorio Chong o de una debilidad política en este caso en específico. Sí, yo no sé si es que Navarrete Prida fue mejor interlocutor y mejor negociador en este caso particular del caso Chihuahua, o si en realidad lo que jugó más fue la coyuntura política, ¿no? Los tiempos electorales, el tema de que estaba a punto de llegar la caravana a la Ciudad de México y Corral iba a dar un mensaje brutal, sobre todo porque ya empezaba a tuitear cosas muy duras después de que el viernes, lo último que supimos antes de que llegaran estos acuerdos fue el viernes, la noticia de que la recién creada Fiscalía contra la Tortura de la PGR había impuesto sanciones y multas contra funcionarios de la Fiscalía Estatal por no haber entregado, contra el propio fiscal de Chihuahua. Sí, exactamente, por no haber entregado la información suficiente para poder investigar estos presuntos actos de tortura en contra del exsecretario general adjunto del PRI que está preso en Chihuahua. Entonces, no sé qué tanto es que Navarrete Prida sea mejor interlocutor o que la coyuntura era de resuelve esto. Apaga este fuego. Apaga este fuego ahora. Sí, los resultados ahí están. Ahora, el punto es, ¿qué sigue después de esto? Le mencionaba el propio Javier un tema que a mí me parece que es de fondo y que es el tema de la corrupción, que el propio Corral lo estaba manifestando en ese sentido.
lo que hizo o dejó de hacer el propio César Duarte y este funcionario del PRI en ese sentido, ¿no? Sí, es decir, ¿qué se negoció para hasta dónde? Sí, habrá que ver, ¿no? y poner bajo la lupa realmente lo importante, ¿no? Que es la extradición de César Duarte, claro, que era el objetivo número 1 de esto, y los desvíos, más de 250 millones de pesos del PRI en la campaña del gobernador. Es interesante lo que dices también para qué sigue en el caso de Javier Corral. Decía que termina la caravana por la dignidad, que se da por cerrada esta etapa. Iba a haber una segunda etapa, pero bueno, al ver la negociación con la Secretaría de Gobernación, él decide terminar esta caravana y empieza un nuevo movimiento que se llama Movimiento Nacional Anticorrupción. En el cual también habrá que ver cuál es la labor de un gobernador como la de Javier Corral en esta nueva dinámica, de estar anticorrupción, ¿será? Desde un gobierno estatal. Bueno, habrá que ver esta nueva etapa. Lo acompañan distintos académicos, ¿eh? Bueno, nada, rápidamente, lo acompañan distintos académicos, funcionarios que están dedicados a esto, ¿no? Y personajes que tienen por lo menos una conciencia tranquila en ese sentido. Será interesante saber, darle seguimiento a esto. Me voy a un corte, pero antes nada más les quiero hacer una pregunta, porque finalmente lo que vimos ahí es una muestra de fortaleza por parte de Javier Corral, sí, y habrá quien lo interprete como una muestra clara de debilidad por parte del gobierno federal. Hay quien decía, dobló las manos. Y cuando hay debilidad, eso invita a una mayor ofensiva, a una acción por parte de sus rivales. Les pregunto a ustedes directo, ¿percibieron un gobierno federal débil? Yo creo que sí, por la coyuntura electoral. O sea, yo creo que se doblaron por el tema de las elecciones. Tal vez hace un año, hace 2 años, hace 3 años se hubieran echado, con mucho más tiempo, se hubieran ido a 6 meses la discusión, a 8 meses, hubieran aguantado un poco más. Yo creo que la trataron de solucionar, como lo dice bien Olivia, apagar el fuego lo más pronto posible, y sí terminaron doblándose ante... ¿Por qué? Porque ellos mismos lo habían dicho, semanas anteriores. Habían dicho que no tenía justificación lógica, lo dicho por Javier Corral, que la Secretaría... Sí, que había recibido el dinero. Habían justificado y habían hecho una estrategia de defensa distinta a la resolución final. Yo diría que hubo torpeza, deja tú la debilidad, la torpeza, porque ya lo decía Javier, o sea, los cambios de discurso que hubo por parte del gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda desde el principio, cuando Javier Corral salió a denunciar, nos están reteniendo 700 millones porque estamos investigando los desvíos de recursos en la Fiscalía Estatal, esto es una represalia, fue cambiando brutalmente, ¿no? O sea, lo último que supimos es que no existían, no tenían el presupuesto para entregarlos, y de repente tienen 900 para entregar la próxima semana. Es como, ¿qué pasó ahí, no? El gobierno federal, en este caso la Secretaría de Gobernación, dobló las manos, cedió a prácticamente todo lo que le estaba demandando un gobernador. Lo que viene, o lo que podría venir, es que aprovechando esa coyuntura, es que cualquiera... ¿Qué otro gobernador puede exigir lo mismo? Exactamente. Ahora, John, nos vamos a corte, nada más diría, habrá que ver si hay impactos de esto sobre la candidatura de Meade, pero eso lo platicaremos después. Vamos a un corte, seguimos aquí, al cierre. El campo mexicano necesita una planeación y trabajo para su crecimiento. Foro Agro, segunda edición. Un espacio de diálogo y entendimiento donde los expertos plantearán sus propuestas de desarrollo. Acompáñanos este 6 de marzo a partir de las 9 de la mañana. Una transmisión especial del Financiero Bloomberg. Nuestros periodistas en la silla roja conversan con Porfirio Muñoz Ledo, político mexicano. Nos enfrentamos un año muy difícil. Vamos a hacer una gran presión social para la limpieza electoral. La Silla Roja. Retransmisión hoy, 9:30 de la noche. Porque reconoces lo importante, el Financiero Bloomberg. Y seguimos aquí al cierre. Vamos a platicar también porque el día de hoy Carlos Aguiar tomó posesión como nuevo arzobispo primado de México. Esto en sustitución, en reemplazo de Norberto Rivera. Ya tenía que retirarse, ya había cumplido la edad máxima para poder estar ahí en el cargo, de 75 años, y asume el liderazgo de una iglesia católica una iglesia católica mexicana que se encuentra en ese momento en una severa crisis, pérdida de feligresía, y también con un antecesor, el caso de Norberto Rivera, acusado de haber encubierto durante varios años a sacerdotes pederastas. Y arranco esta ronda de análisis con nada más planteándoles algo, porque vi una declaración que hizo el vocero de la arquidiócesis, Hugo Valdemar, es decir, desafiante hasta el final. Sí. El equipo de Norberto Rivera sostiene que esta denuncia que hubo, se presentó hace unos meses ante la PGR en contra del cardenal Norberto Rivera por presuntamente encubrir a 15 sacerdotes pederastas, es simplemente, y así lo dice Hugo Valdemar,
están completamente ellos despreocupados por esta denuncia porque es un teatro, es decir, el teatro del padre Alberto Atié, es lo que sostiene Norberto Rivera, es decir, se despide casado, montado en su macho de aquí no hubo pederastia. ¿Cómo lo ven ustedes? Montado en su macho. Sí, bueno, de verdad, el señor Víctor Hugo Muchel utilizó sí. eso. No, sin ninguna interpretación adicional, por supuesto. Así se fue y además se va, porque ya deja la vocería de la arquidiócesis. Bueno, eso es lo que le tocará entonces, si es que el propio nuevo jerarca de la Iglesia Católica en nuestro país quiere dar ese cambio de timón y cambio de imagen. Ojalá y podamos ver algo en donde él mismo permita dar seguimiento a las investigaciones, pueda aportar los elementos necesarios, pueda aportar algunos testigos. Ojalá podamos ver eso y ahí verdaderamente la gente pues observará un cambio casi radical de la propia Milagroso iglesia. se podría usar. Milagroso, exacto. Sí, yo creo que no va a suceder. Es un hombre conservador, Aguilar, ¿no? Sí, es un el hombre perfil, conservador. la manera en la que habla el conocedor de este tema, Bernardo Barranco, Sí. es que evidentemente llega por recomendación del Papa Francisco, son personas, Son amigos cercanos, sí. Sin embargo, no se está hablando de un Papa liberal, no se está hablando de un Papa, bueno, incluso el propio Francisco ha hablado del tema, pero le fue muy mal en Chile, justamente hace varias semanas, por el mismo tema. No creo que haya una vuelta de tuerca en la iglesia mexicana. Me parece que antes de seguir con el tema de Carlos Aguiar, la recomendación obligada es este libro que acaba de colaborar y de coordinar el propio Bernardo Barranco, que se llama El Pastor del Poder, en donde hay una serie de ensayos para hacer una radiografía exacta del que sale de Norberto Rivera desde todos los ámbitos, cómo le fue en el tema eclesiástico, cómo le fue en el tema social, de derechos y político. Y toco este último tema político porque si en algo coincide Bernardo Barranco, en qué son parecidos Carlos Aguiar y Norberto Rivera, es que son profundamente políticos. Son sacerdotes, son padres, son arzobispos ahora, en los cuales están prácticamente con el poder muy cerca. Una persona que ayudó para el tema, por ejemplo, de la disolución del matrimonio del presidente Enrique Peña Nieto fue el propio Carlos Aguiar. Entonces, vaya, es un arzobispo que está muy ligado al poder, que le interesa el partido político y que también será una función muy parecida a la de Norberto, yo creo. Sí, yo creo que sí vamos a ver cambios, sobre todo en las formas, es decir, los dos son conservadores, pero yo creo que sí va a cambiar en el tema de las formas, porque el cardenal Norberto Rivera ya pues tenía una confrontación ya directa de descalificación de varios grupos. Hoy el mensaje de Aguiar Retes al asumir como el nuevo arzobispo privado de México fue de reconciliación, de hablar de los problemas que dividen al país. Y bueno, Norberto Rivera en realidad parece que en su discurso de despedida pues no se está enterando de la iglesia que está entregando, de la arquidiócesis que está entregando, porque él lo que dijo es, te entrego, ¿no? Le dijo a Carlos Aguiar Retes, yo te entrego una arquidiócesis unida, robusta, ¿no? Y no enterándose pues de lo que está ocurriendo. También veremos si esto implica un cambio editorial, que yo creo que sí, en el semanario desde la fe, que era tremendo, ustedes recordarán, sobre todo siempre golpeando muy duro a los grupos que defienden los derechos de los homosexuales, a los que defienden los derechos reproductivos de las mujeres. O sea, el cardenal Norberto Rivera fue muy duro y yo creo que en eso sí vamos a ver un cambio en las formas, como las hemos visto también con el Papa Francisco, más en las formas, no en el fondo, porque, insisto, ambos son conservadores. Diría nada más, antes de que entres tú, Héctor, que Norberto Rivera recibió una iglesia católica que tenía aproximadamente el 95% de la población del país declarada abiertamente como católica, y está entregando una iglesia católica que está en 75%. Es decir, las cuentas ahí no le están saliendo bien al cardenal, no está dejando buenas cuentas para la iglesia católica. No, el verdadero reto que tiene la iglesia, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, es cómo hacer para sumar más gente católica y que no se vaya a otro tipo de religiones, desde la santería o hasta cualquier otra cosa, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, ojalá y veamos una operación que, si bien Norberto Rivera la hacía muy underground, dirían algunos especialistas, cómo hacer en este proceso electoral, cómo hará ese trabajo para el gobierno de la Ciudad de México, de qué manera va a influir en alguna forma algún candidato o no, y también a la presidencia de la República. Hablando de candidatos, fue Margarita Zavala, ¿no? Con Felipe Calderón. Bueno, hubo todo un, Alejandra vamos a decir, Barrales, un desfile de Ángel políticos Mancera. ahí. Es decir,
de la izquierda, supuestamente, políticos de izquierda como Mancera o Barrales, pasando a la iglesia católica. Y de hecho, ahí lo estamos viendo en pantalla. Ahí está el presidente Felipe Calderón, el expresidente Felipe Calderón, con Margarita Zavala, algunos de los invitados que acudieron hoy ahí a Catedral. Fue en Catedral en donde tuvimos precisamente este evento, y después da su primera misa en la Basílica de Guadalupe Carlos Aguiar. Ahí los vemos al presidente y a su esposa, Margarita Zavala, precisamente en esta visita. Ahora bien, yo llamaría la atención a un punto. Quiero escuchar, antes de que nos vayamos a un corte, quiero escuchar parte de lo que decía Norberto Rivera, pero también destacaría un punto importante, porque ya lo vimos hace 2 años en las elecciones de Aguascalientes. La Iglesia Católica metió las manos de manera directa y logró la derrota de la candidata del PRI. ¿Por qué? Porque el PRI en ese momento está apoyando la legalización del matrimonio homosexual. Sí. Y es decir, vimos una intervención directa de la Iglesia Católica que no fue sancionada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, abriendo la vía, dejando la vía abierta, vamos a decirlo, a que la Iglesia meta la mano cuantas veces quiera en el proceso político electoral de este país. Vamos a ver parte de lo que dijo Norberto Rivera, porque quiero regresar a esta idea original de cómo él se va desafiante. Él se va convencido de que lo que hizo estuvo bien. Se ha enfrentado a una mentalidad mundana que quiere imponerse como una dictadura del relativismo y la inmoralidad. La dictadura del relativismo, dice el cardenal Norberto. ¿Qué opinión les merece esta despedida desafiante del cardenal? ¿Qué dice al inicio? ¿Qué dice al inicio? Que hay pensamientos que se quieren imponer como la dictadura de la inmoralidad. Y del relativismo. ¿Esa es la idea? Sí, porque lo que está planteando él es precisamente este debate en torno a los derechos de ciertas minorías que van en contra de una opinión moral. Bueno, él se va como diciendo congruente a su persona. ¿No? Exacto. Sí, diciendo, yo defendí todo este tiempo los principios de la Iglesia Católica como Dios me dio a entender, ¿no? Literalmente con la dureza que se requería, y esa es la bandera con la que se va, ¿no? De hice mi chamba. Voy a decir, eso que tú mencionas, Javier, es cierto. O sea, al menos se va sí. como llegó. O sea, fue consecuente con sus principios. 22 años de congruencia. No le fue nada bien. Lo que decía el propio Bernardo Barranco es un... dice, el gran temor que tengo, y que va ligado a lo que decía, de las mieles del poder, cómo seducen a estos arzobispos, es que olvidan, por ejemplo, a su iglesia. Decía Norberto Rivera, decía, en las décadas que estuvo al frente de la Iglesia Católica, no recorrió las iglesias, dejó a la feligresía muy olvidada. Entonces decía, bueno, ojalá que Carlos Aguiar, dice, lo veo complicado, no se deje seducir tanto por las mieles del poder y regrese otra vez a la iglesia, o regrese a dejar de ser un aparato político. Ya veremos el tema de la injerencia en las elecciones que ponía Héctor Jiménez Landín sobre la mesa, qué tanto pesa y qué tanto se va a meter Carlos Aguiar y hacia dónde. Y dentro de los trabajos que sin duda tendrá como pendientes es el de la seguridad de sus propios sacerdotes. Hoy matan a 2 sacerdotes. Sí. ¿No? Tienes razón. Es un gran tema, de los cuales poco se hablaba hasta que escuchaba las noticias que estaban muertos. Es decir, advertencias, algo estaba ocurriendo aquí, me están extorsionando, es imposible trabajar de este lado. Se escucharon, pero simplemente no se hacía caso ante esas advertencias. Y nos enterábamos cuando ya estaban muertos. Es un gran tema pendiente en México. Sí, y retomando lo que dice Héctor, el Papa Francisco ha puesto mucho énfasis en eso, en que la Iglesia se acerque a las parroquias, a los padres que están en primera línea atendiendo los problemas de las personas. En este caso, en México, pues el tema de la inseguridad, ¿no? Los sacerdotes en los lugares, en las comunidades más inseguras del país, son los que están ahí, los que se enteran, los que hablan con la gente, los que matan, los que amenazan el crimen organizado. Y eso sí lo tiene muy claro Francisco. Vamos a ver si la cercanía entre Francisco y Aguiar Retes pues, se ve reflejada en una mayor cercanía también con estos sacerdotes. Pues sí. Antes de me acordé, yo nada más recordaría este caso de un sacerdote que en Chilapa, este pueblo precisamente de Guerrero, que es territorio de guerra entre los rojos, los tequileros, los ardillos, todo el mundo, precisamente porque es el paso de la amapola. Ahí mataron a un sacerdote hace algunos años, a un sacerdote ugandés, Johnson Yondo, precisamente porque él había convocado a la población local a que se armara en una autodefensa para que sacaran a los narcotraficantes del pueblo. Es decir, me quedo con eso que tú dices, Olivia, pues estos son los párrocos que están en la primera línea de fuego y son los que están sufriendo precisamente esta violencia. Bueno, con esto nos vamos a un corte, regresamos, seguimos aquí al cierre.
El campo mexicano necesita una planeación y trabajo para su crecimiento. Foro Agro, segunda edición. Un espacio de diálogo y entendimiento donde los expertos plantearán sus propuestas de desarrollo. Acompáñanos este 6 de marzo a partir de las 9 de la mañana. Una transmisión especial del Financiero Bloomberg. Bien, tenemos ya muy poco tiempo. Antes de irnos, nada más vamos a analizar de forma muy somera realmente el tema de Ricardo Anaya. Se publica un reportaje en la revista Proceso en el que se da a conocer una supuesta triangulación de recursos que le habría dado una muy buena ganancia al precandidato presidencial del PAN, quien se verá beneficiado por la venta de un terreno, porque este terreno fue vendido por encima de su precio. Cuando él lo compró estaba en 1.900.000 pesos y cuando se vendió salió en 7 millones de pesos. Es decir, otro elemento más que se pone ahí en el expediente de Ricardo Anaya, quien respondió ahí, está diciendo que es una guerra sucia. Pero lo cierto es que ya hemos visto varios reportajes en el Universal, ahora lo vemos ahora en Proceso, también los hemos visto en Reforma, cuestionando estos manejos poco claros que ha habido de Ricardo Anaya allá en Querétaro, particularmente en lo inmobiliario. Les pediría un comentario muy rápido porque tenemos pues realmente un minuto para platicar del tema. A mí me sorprende la respuesta por parte de Ricardo Anaya. El tema de decir la guerra sucia, trata una guerra sucia. Menciona que él renunció a esa organización en 2014. Sin embargo, insisto, me parece que este diálogo de la guerra sucia permea prácticamente en todos los candidatos, tanto en Ricardo Anaya como el propio López Obrador, que hace una respuesta hoy severa a la columna de Jesús Silva Herzog Márquez, diciendo que se trata de la mafia del poder otra vez y sus secuaces. Entonces se parecen como muchas respuestas a esto, no nos tienen acostumbrado a los hechos, a contestar. El propio José Antonio Meade mandando una carta a Animal Político diciendo que van a demandar, que va a haber agresión, que va a haber una demanda, un proceso legal. Entonces, a mí me preocupa mucho la respuesta de los candidatos en este momento. Ya le están pegando otra vez al mensajero. Pues sí, a ver, guerra sucia, pues es que estamos en contienda electoral, ¿no? O sea, ahorita es el momento en el que todo el mundo saca los trapitos que tiene ahí guardados para debilitar al contrincante. Eso es normal, eso aquí, ¿por qué se sorprenden, no? Eso por un lado. Por otro, a mí me suena rarísimo y no acabo de entender la explicación que da Ricardo Anaya y los cercanos a él del PAN, porque no entiendo cómo se crea una fundación con la finalidad, porque al final es lo que han estado diciendo, que la finalidad en realidad era juntar recursos para encontrar un terreno y construir un inmueble que fuera la nueva sede estatal del PAN de Querétaro, porque antes estaban rentando una y no tenían un lugar propio, y que esa fue la finalidad y que todo está transparente y que todo es normal. Yo me quedo con dudas todavía, o sea, no... Parece que quedó a deber ahí, sí, Ricardo Anaya. No entiendo muy bien este mecanismo para obtener recursos para construir una sede estatal de un partido. Pero le fue bien, 7.900.000 pesos. Bueno, y quien le encargan una tarea así por nada, ¿no? Les preguntaría a cada quien si es que retomarían esa responsabilidad. Ahora yo me quedo con una idea y hoy todavía Proceso le da un golpe tremendo a Anaya. Lo define como un político menor y un político biznero. Un político biznero. Con esa idea nos quedamos, ya tendremos más debate. Se acabó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros esta noche aquí en El Cierre. Se queda con Javier Risco.